Las demandas autoritarias de nuestro yo ideal y de nuestro superego impiden disfrutar la vida y tomar nuestras propias decisiones. Ok, con madre, pero ¿qué es el superego y su ego ideal? El superego nos dice lo que no podemos hacer y el ego ideal nos dice lo que sí debemos hacer. En el superego se encuentran los códigos morales de conducta, lo que nos enseñó la religión con su Biblia, el gobierno con sus leyes, nuestros padres y sus reglas, la sociedad y sus normas no escritas. El superego nos detiene. Si desobedecemos, sentimos una pena que va madurando poco a poco a culpa. Y el ego ideal o nuestra versión idealizada de nosotros mismos es una parte del superego que nos dice qué es lo que tenemos que hacer para lograr y obtener. Esta parte es la que demanda que tomemos acción para crear el yo perfecto. Y si no vivimos la vida a la altura de sus expectativas, nos vamos a sentir fracasados e inútiles. El superego en todos nosotros es aquel que crea y mantiene un sistema de valores e ideales, prohibiciones y comandos, y a esto le llamamos conciencia. Es aquel que se observa y se compara con lo que debería ser su ideal, su versión idealizada de sí mismo, para después solamente criticar, reprochar o castigar. Pero si le obedecemos, también nos puede felicitar y recompensar, elevando la autoestima. Entonces, ¿cuál es la posición del ego en relación a todo esto del superego y el ego ideal? El ego no es el enemigo, el ego es nuestro amigo, nuestro salvador. Es esa parte de nosotros que pone los pies en la tierra, ve la realidad y sirve como mediador entre nuestro deseo de placer instantáneo y nuestro superego o la versión idealizada de nosotros mismos. El ego ve la realidad, observa esas dos demandas que compiten entre sí y busca una manera de salir del dilema. Esto puede implicar que el ego está en un estado de conflicto continuo con la decisión. Pero según Heinz Hartmann, también existe una parte del ego sin conflicto, una parte de nosotros que resulta ser nuestro aliado en ese intento de neutralizar esa guerra en todos nosotros. Y absolutamente todos tenemos esto en nosotros. Estos conceptos tales como el id o nuestra parte animal, el ego, el superego, conceptos de Sigmund Freud, son entidades metafóricas que viven en la mente. Parte de una estructura que se formó de una manera por alguna razón y función en específico. El ego, el superego y todos estos conceptos no son algo separado a nosotros que nos da órdenes. Somos nosotros mismos. Al final del día, es uno mismo el que inconscientemente se está regañando y castigando. Le podemos apodar superego y decir que vive en nuestra cabeza, pero al hacer eso dejamos de hablarnos con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues la verdad es que a veces en ciertas situaciones uno es muy duro con uno mismo, juzgamos nuestras acciones de manera irracional, infantil y con un sentido muy moralista. Y especialmente la verdad es que mucho de esto es inconsciente. Pero mejor decimos, no, la culpa la tiene mi ego, mi superego. Es mi ego el que me hace hacer estas cosas. De esa manera creando un personaje, un fantasma que inventa reglas, que prohíbe, que juzga, que castiga. Igualito como lo hacían nuestros padres. Pero aún así, estos términos metafóricos siguen siendo conceptos útiles en este camino de autodesarrollo. Y al final del día, de alguna manera, todos estos conceptos se simplifican entendiendo que tenemos una necesidad primitiva de satisfacer impulsos egoístas para sobrevivir. Al final del día son solo categorizaciones o conceptos que sirven bien para reconocer estas partes en nuestra mente. Pero no hay que olvidar que somos nosotros mismos.